Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Jorge Gordillo, es el director de análisis económico y financiero de Cibanco. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen. Muy bien. Oye, Jorge, pues cuéntanos los mercados. Oye, aunque el dólar no se fue para abajo, o sea, de hecho se fortaleció un poquito el peso, 18.16, pues los mercados están mal y de malas, sobre todo el mercado accionario. Le decía yo ahorita al principio del programa, un poco en broma, pero un poco muy en serio, que pues al paso que vamos el índice de la Bolsa Mexicana de Valores va a bajar de los 48,000 puntos y estaba creo que arriba de 52,000, o sea, sí se ha visto afectado, sobre todo los mercados accionarios por esta guerra, por la guerra de Israel y la incertidumbre. Sí, son dos temas los que tienen preocupados a los mercados, los hemos comentado con ustedes. Es este problema geopolítico, esta guerra de Israel con Hamas, pero también la postura que tiene la Reserva Federal en su política monetaria, el nivel que ha alcanzado las tasas de interés de los bonos de largo plazo. En el caso del 10 años ya superó el 5%, es una competencia directa. El caso de México, por ejemplo, el de 10 años también superando el 10%, compite directamente a las inversiones de bursátiles y bueno, los tiene muy golpeados, como bien dices. Lo que lo puede salvar, lo que estamos esperando de contrapeso que lo podría salvar es esta temporada de reportes corporativos del tercer trimestre que iniciaron hace unas semanas, que va a ser intensiva para México esta semana, pero no ha iniciado tan favorable o mejor a lo esperado como hubiéramos querido, como es el caso de Estados Unidos, en donde las empresas sí están reportando mejor a lo esperado. Sí, claro. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Jorge Gordillo, ¿cómo estás? Bien, Marco, buenas noches. Jorge, ¿cuál es lo que podemos esperar o qué es lo que podemos esperar en los próximos días? Porque lo que está ocurriendo a nivel internacional, sin duda, es una presión pues muy fuerte para los mercados y pues estamos en un momento en el que en Estados Unidos están muy enfocados en tratar de abatir el nivel de inflación. ¿Cuáles son las decisiones que podemos esperar en materia de política monetaria? Bueno, no hay reunión de política monetaria en Estados Unidos en octubre. Hay reunión en Europa en la semana. La primera semana de noviembre tenemos una reunión por parte de la Reserva Federal. El mercado tiene ya descontado, no espera movimientos en la tasa, espera que vuelva a descansar en movimientos en la tasa de interés. Y la probabilidad la han pateado para diciembre. Y lo que suceda con la información en las próximas semanas, información de inflación, información económica, información laboral en Estados Unidos, podría sí, por ejemplo, va a salir el PIB del tercer trimestre a finales de la semana para Estados Unidos, podrías influir en la decisión de diciembre. Parece que los integrantes de la Fed les gustaría subir un poquito más su tasa de interés y el mercado todavía no se la compra. El mercado cree que ya llegó a su nivel más alto, aunque sí le ha comprado que tardará un poco más de lo esperado en empezar a bajar la tasa de interés, o sea, para la segunda mitad del próximo año. Sí, desde luego, Jorge, te saluda José Yuste. Oye, Jorge, ya nos comentabas mucho los bonos a 10 años, hoy aumentaron la tasa de interés, bueno, se han estado aumentando todas estas semanas, ya es elevada la tasa de interés, 5%, que llegan es la mayor en 16 años. ¿Qué tanto afecta estas altas tasas de interés de los bonos a 10 años? Bueno, para nosotros el bono de largo plazo, sobre todo el de 10 años, tiene dos sentidos. Primero, ¿hacia dónde podría esperar el que se normalizaran las tasas? El hecho de que esté en 5% dice mucho, dice que el mercado está esperando que un ciclo de bajas será muy limitado, que tendremos una normalidad de tasas mucho más grande de la que hemos visto en 20 años. Pero por otro lado también es un reflejo de riesgo, y la percepción de riesgo en el mundo ha cambiado en las últimas semanas de manera significativa. El mercado está viendo riesgoso las finanzas públicas de los países desarrollados, países emergentes, está viendo riesgoso lo que pueda pasar con las economías globales o las economías desarrolladas con estos niveles de tasas de interés que se mantengan altas por más tiempo, y de alguna manera lo están reflejando en los precios de los bonos, y también pues lo van traduciendo a las monedas emergentes y también a los mercados bursátiles.
Oye, y bueno, esto es por lo que se refiere a los mercados bursátiles. La próxima decisión de la tasa del Banco de México, pues seguramente se mantienen las tasas sin cambio. Aquí creo que las expectativas, no sé, ustedes en Cibanco, es que se mantengan en México, déjate de Estados Unidos, porque ahí creo que sí van a subir, pero en México se mantengan sin cambio hasta marzo del 2024. Sí, con Banxico notamos que están cómodos con el nivel de tasa actual. No esperamos aumentos ya, parece que sí llegó ya a su techo, pero había la discusión de si ya podía estar Banxico en condiciones de discutir adelantarse en un ciclo de baja de tasa de interés, ya que su inflación está más cercana a las metas que los que está Estados Unidos. Sin embargo, la postura que está tomando la Fed, más restrictiva, más preocupante, porque pudiera haber una presión de segundo orden en la inflación, ha hecho que veamos el mensaje de Banxico muy similar, como diciendo, no tenemos prisa, vamos a mantener la tasa por lo menos en lo que resta del año y algo de meses el próximo año. Quizá a finales del primer trimestre, en el segundo trimestre, sí creemos que va a adelantarse la Fed, pero no va a ser tan pronto como hubiéramos querido. Pues sí, así es. En el ámbito internacional, Jorge, en el ámbito local, en el ámbito nacional, ¿qué observas tú en el comportamiento de los mercados, en el comportamiento en materia de inflación, tasas de interés y tipo de cambio? Nosotros estamos esperando que la inflación se acerque, sale la inflación de la primera quincena de octubre, baje a los niveles de 4.30 y tantos, pero es muy probable que sobre todo la inflación de noviembre provoque un rebote en la inflación, simplemente porque el año pasado el mes de noviembre fue muy bajo, y nos levante quizás hasta el 4.6. La expectativa que tenemos es que cerremos el año alrededor de 4.5%, y no sea hasta el próximo año cuando nos acerquemos al 4%. El próximo año las bajas van a ser más difíciles de conseguir. Lo que necesitamos es que la inflación subyacente supere el baje del 5% y se encamine también al 4%. Esto significará, como decíamos, que la tasa de interés baje hasta la segunda trimestre del año en el caso de México, y antes esperábamos que a lo mejor bajara del 9% a finales del año que entra. Hoy la expectativa de nosotros es que la tasa de interés baje más o menos al 9.75, unos 125 puntos base a los niveles actuales, o sea, baje mucho más lento de lo que hubiéramos esperado. Para la economía estamos esperando un crecimiento de 3.4% este año, y creemos que por los niveles de tasa de interés, por expectativas de crecimiento en Estados Unidos, de todas será un año más frío, un año más de menos crecimiento el año que entra, simplemente por la política monetaria que está implementando Estados Unidos y el mundo entero. Así soy, Jorge. El otro tema, desde luego, es mercado de capitales, las bolsas de valores, la bolsa mexicana de valores. Bueno, pues hemos visto cómo ha bajado y ha bajado. ¿Qué tanto puede seguir bajando la bolsa? Bueno, decíamos, el contrapeso podría ser con una buena temporada de reportes, pero los reportes que han iniciado hasta el día de hoy no han sido tan favorables, y esto sí podría provocar que el índice se lastimara todavía más, bajara de manera más fuerte. Ojalá veamos mejores reportes para los sectores financieros, para el sector industrial, que tendríamos, o el misma construcción que ha enseñado buenos números a nivel nacional. Bueno, a lo mejor eso es lo que nos pudiera ayudar a por lo menos ponerle límite a este mal sentimiento o sentimiento negativo en la bolsa mexicana, y provocar que para final de año, pues bueno, trate de acercarse o superar los 49 o acercarse a los 50,000. Pues Pepe será más contento. No, tenemos aquí una broma local, porque cuando el índice subió a 50,000 puntos, él quería dar la nota, pero pues después ya no. Oye, pero bueno, esto es lo que se refiere al mercado. Y en Estados Unidos, yo digo, a lo mejor había tanta incertidumbre sobre la guerra en Israel, pero luego resulta que hay el lado positivo para la economía de Estados Unidos, que es la guerra en sí. La mayor venta de armamentos, el mayor gasto por parte del gobierno de Estados Unidos. Paradójicamente, pues esto es lo que está, creo que, impidiendo que la economía se vaya al traste en Estados Unidos. Sí, tienes razón. Los niveles actuales de tasa de interés de largo plazo son muy altos. El mercado está aprovechando oportunidad para comprar, y está viendo que el gobierno está emitiendo más bonos con la intención de financiar un déficit mayor, quizá para financiar la guerra. Entonces sí le ayuda un poco este estímulo a sobrevenir un poco la posible disminución
en las tasas en la economía norteamericana, pero también esto provoca algo de inflación y provocará que la Fed no pueda ceder en su discurso restrictivo de altas tasas de interés. Entonces, cualquier déficit que incurra Estados Unidos va a ser caro, con una tasa más alta, y va a provocar riesgos en los próximos años, sobre todo para el gobierno que sigue y el 2025 hacia adelante. Hoy la incertidumbre es si se meten más países en el Medio Oriente a la guerra de Israel con Hamás. Por momentos está demasiado tenso el asunto y por momentos parece que la ayuda humanitaria que está exigiendo varios países entrar a Gaza provoque o detenga a Israel para que no entre de manera física. Y bueno, esto no se extrapole. Si se logra esto, en unas semanas el mercado estará un poco más tranquilo y tendremos un poco de otra visión para final de año. Pero las cosas están complicadas y pues, con mucha incertidumbre. Sí, por lo pronto sigue la incertidumbre. Jorge Gordillo, analista económico y bursátil de Cibanco, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera.